Jornada Stream sumando contenidos y bueno, esta charla nos encuentra, Juli, en el 1 de mayo. Para muchos es una fecha difícil, situaciones laborales para muchos muy complicados, pero también quizás con el ejercicio de repensar cómo nos encuentra el trabajo en este siglo, ¿no? En este momento. ¿Qué tal, Maru? ¿Cómo andás? Todo muy bien. Sí, ¿cómo nos encuentra en este siglo? ¿Cómo podemos conceptualizar el trabajo y ponerlo en contexto actual, ¿no? Pensando en el trabajo y pensando en qué poder transmitir acerca del trabajo, no en todas las épocas el trabajo fue igual. Pensando por ahí en una cuestión más sociológica, ¿no? En la antigüedad solo trabajaban algunos, no trabajaban todos. Trabajaban solo los esclavos y el resto de las personas, los hombres solamente, se dedicaban al ocio, al pensamiento, a la religión, y las mujeres tenían su trabajo en casa cuidando de los niños y de la familia. Bueno, pensarlo desde el género, lo que ha cambiado el tema trabajo es abismal. Es increíble, pensando en que vivimos en una sociedad patriarcal y machista y capitalista que tiene toda una connotación que hace que las mujeres hoy vivamos en desigualdad del trabajo, aún hoy, con muchos avances. Pero mucho por delante también. Pero muchísimo por delante también, exactamente. Hace poco veíamos que fue público una entrevista que se le hizo a Narda Lépez, en donde esta mujer gastronómica contaba que le había hecho a su contador una especie de estadística con respecto a cuáles eran las licencias masculinas, las licencias que se habían tomado los hombres en el trabajo y las licencias que se habían tomado sus mujeres en el trabajo. Teniendo en cuenta, decía ella, que son muchos más los hombres convocados a trabajar en tareas como, no sé, el lavado de platos y el armado de cuestiones ahí en gastronomía. Las licencias masculinas eran licencias por lesiones de fútbol. No me digas. Exactamente, eran licencias médicas, en su mayoría por lesiones de fútbol, que duraban meses. Claro, sí. Las licencias femeninas por estar al cuidado de la familia, o de estos hombres con licencias por fútbol. Entonces ella decía que a su entender, muchas veces, y estaba mal entendido y mal interpretado socialmente, las mujeres estamos como subvaloradas en esto de las mujeres se toman más licencias, las mujeres quedan embarazadas y por 3 meses no van a trabajar. Se dedican a las tareas más livianas. Se dedican siempre a las tareas más livianas. Totalmente. Exactamente. Y los hombres son los que, por lo menos en su rubro, eran los que más licencias tenían. Y los que más tiempo se tomaban a la hora de ir, los que más generaban gastos, que era claramente lo que a ella le preocupaba, ¿no? Pero es una anécdota, que no es tan anécdota, con respecto a los mitos y lo que se ha generado en torno a esta sociedad capitalista, en lo que las mujeres supuestamente podemos o no podemos hacer, o qué pasaría si las mujeres accedemos a algunos puestos, bueno, de poder, ¿no? Estamos muy acostumbradas a pensar en el juez, el doctor, el, no sé, gerente. Y por eso, a pesar de tanto trabajo de construcción, nos seguimos sorprendiendo cuando encontramos a la gerenta, la maestra de obra. Exactamente, la jueza, lugares que, bueno, históricamente fueron lugares masculinos, ¿no? También hay que pensar no solamente en los puestos de poder, sino en que las mujeres hemos sido relegadas durante mucho tiempo a, bueno, y maltratadas, ¿no? Y violentadas en lugares por ahí que quedan más en la periferia o en los márgenes de la sociedad, ¿no? Estas cuestiones de trata de personas, de mujeres que han sido realmente sometidas a estar en lugares de encierro para, por ejemplo, coser ropa. Muchos talleres clandestinos han sido ocupados por mujeres que han estado en condiciones de hacinamiento y de muy malos tratos para, no sé, aportar al sistema, ¿no? Cuestiones de violaciones y de maltrato no sé, en el campo, en trabajos en donde lo manual, lo clandestino, el trabajo en negro, ¿no? Ha sido ocupado por mujeres hace mucho tiempo y sigue estando ocupado por mujeres y por niñas.
Es un trabajo constante, como lo decíamos recién, todavía queda mucho por delante, pero me quedo pensando un poco en esto de las cuestiones de género. Hace poco leíamos en la web de Diario Jornada, hay personas que al llegar a una entrevista de trabajo no pueden blanquear su orientación sexual porque eso puede llegar a definir la decisión del jefe. Sí, tanto las mujeres como las minorías sexuales han sido relegadas, puestas en un costado, por lo masculino, ¿no? Te vuelvo por ahí a situar que estamos en una sociedad patriarcal que todavía seguimos teniendo estas desigualdades en el trabajo y que eso lleva a que la persona que tiene que sobreexigirse, ocultar o mantener en secreto alguna condición de su vida privada llegue a peores condiciones para poder trabajar, ¿no? Y eso se traduzca en algunas patologías como estrés, burnout, ataques de pánico también. Bueno, y en el caso de las minorías sexuales, en la mayoría de los casos son personas que llegan a la posibilidad de un trabajo en blanco ya en edad avanzada, porque esto habla también de la historia y de logros que se están concretando recién ahora. Sí, de personas que llegan realmente a poder mostrarse como son y a poder blanquear su orientación ya en otro momento de su vida. Algunos no lo han logrado y lo plantean también para futuras generaciones, ¿no? Que un futbolista, por ejemplo, plantee su trabajo o no sé, lo contrate a algún equipo de fútbol habiendo blanqueado su condición como homosexual, es algo que todavía no sucedió. Bueno, fue sorpresa en el Mundial, creo, el jugador que estaba tejiendo. Sí, en el banco de suplentes. Fue sorpresa, fue admiración, fue viralizado y realmente todavía la sociedad no está muy preparada para eso, ¿no? ¿Sorprende que nos sigan sorprendiendo esos casos o que sea una noticia cuando se cumple un cupo laboral trans, por ejemplo? Mira, hemos evolucionado como sociedad de esto que te digo, de la antigüedad, de haber pasado por, no sé, por una sociedad medieval en donde el trabajo dignificaba. Viste que a uno hoy se sigue pensando en el trabajo dignifica, ¿no? Y viene de una concepción ahí como judeocristiana en donde, bueno, el trabajo era para agradar a Dios. Entonces dignificaba y era, no sé, era como abonar a la salvación, ¿no? Entonces venimos con concepciones arraigadas que siguen funcionando en nuestro psiquismo, pero que son históricamente antiguas, ¿no? Y después se han modernizado y se han llevado a la actualidad, pero realmente en la actualidad siguen funcionando aquellas cuestiones y estas. Entonces todavía nos queda como un caminito como sociedad para tolerar la diferencia, aceptarla e incluirla en el mundo laboral. El mundo laboral también ha cambiado mucho. Ya hacemos hoy una diferencia entre trabajo y empleo. Sí, que no es lo así mismo. como el trabajo dignifica, qué suerte los que tenemos un trabajo que no nos demanda un esfuerzo porque es un disfrute. Se empiezan a conjugar muchas cosas de las emociones, ¿no? La diferencia entre vocación, trabajo y empleo. Y no es lo mismo. Esto que vos decías, el disfrute, lo que se llamaba antiguamente como la vocación, cuál es tu llamado, tu misión en la vida, bueno, el trabajo que puedo llegar a hacer, el trabajo físico, manual, está más ligado a incluso a veces a lo creativo o lo artesanal, y el empleo, lo que hago todos los días para ganar dinero. Y es una diferencia que nos lleva a pensar, bueno, hoy, en esta sociedad que nos toca, en donde tenemos muchísimas demandas, en donde la sociedad de consumo nos pide constantemente tener dinero para seguir consumiendo y que esa ruedita funcione, hoy estamos mucho más sometidos al empleo, incluso usar nuestra vocación y nuestro trabajo diario para ganar dinero y seguir consumiendo que, pensar en el disfrute, por ejemplo. Y en un momento socioeconómico también muy complicado en el cual para todos, ¿no? Hacer traccionar esa ruedita, como vos decís, Julieta, cuesta un montón. Muy complicado a nivel mundial porque el mundo nos va llevando a eso. Nosotros solemos leer noticias que pasan así, uno las lee casi como curiosidades o que cada vez se van como implementando así de a poquito en los trabajos, como, no sé, salas de juego en los trabajos. En el trabajo apareció una máquina de comida, un metegol, donde dormir una pequeña siesta. Las pequeñas salas de siesta,
lugares para hacer mindfulness, para meditar un ratito. Ahora uno dice, ¡ay, qué bueno, qué innovador, qué placentero poder estar trabajando y tener un espacio en donde... Pero digo, estas personas, también uno lo ve así, estas personas cada vez van a pasar más tiempo en su lugar de trabajo. ¿A qué nos va llevando esta sociedad? ¿A que estemos mejor fuera del trabajo o que seamos máquinas de consumir y de producir casi sin que nos demos cuenta, ¿no? Estas cuestiones por ahí nuevas, incluso en la psicología, que van sucediendo o que van funcionando, como la atención plena. La atención plena en el trabajo, estar aquí y ahora, meditar para solo estar concentrado en una tarea. ¿A qué me lleva? ¿A estar aquí y ahora tomando mate con algún compañero o compañera, con mi amigo? ¿O estar concentrado muchas horas en la tarea? Entonces son cuestiones que voy a discutir, a pensar, a pensarlo como sociedad también, ¿no? Y ese aquí y ahora también dificultado por esta cuestión tecnológica. Uno de los efectos post-pandemia, nos enteramos que podíamos hacer home office. Nos enteramos que uno no haga trabajo de oficina, pero muchos trabajamos desde casa. Casi todos los trabajos, casi todos, se pudieron hacer home office. Y eso fue una consecuencia. Para algunos fue al principio un alivio, muchos lo adoptaron, a muchos les resulta, y para muchos se transformó en una carga, porque estar en casa, sobre todo, estoy en mujeres, casa con la rutina de la casa, pero a la vez trabajando, donde se corta, ¿no? Ese límite. Es muy difícil de cortar. Muchos armaron una oficina en casa, que es casi como una oficina paralela. A muchos se nos metieron los hijos en el medio de algo. En cámara, en el trabajo, en la ropa, en la organización, las idas y vueltas. Salgo para hacer una cosa, salgo para hacer otra, vuelvo a conectarme. O estoy conectado mientras estoy en el súper, llevo a los chicos. Es muy difícil sostener esto que es nuevo y recién está empezando. El otro día me enteré de una heladería en la que uno puede ir a pedir helado y no la atiende nadie. Entonces uno va, pide, casi como cuando uno va a pedir una hamburguesa, va, pide y la retira. Uno dice, qué bueno, qué innovación, qué increíble. Ahora, pero no saludo al heladero, pero no hay nadie que me atienda. No le pregunto qué tan rico es este sabor. No me lo da para probar. Eso es complicado. Eso es complicado. Digo, hay cosas que la tecnología nos aporta y nos aporta cosas maravillosas, pero el mercado del trabajo hace que se pierda una condición fundamental del trabajo, que es el vínculo con los otros. El trueque, en alguna época, nos sirvió también para decir, bueno, yo te doy una gallina y vos producís zapallo y cambiamos zapallo por gallina o zapallo por huevos. Entonces, había un vínculo que se establecía en mi relación en ese momento económica o laboral. Esto fue ampliándose después con el auge de la industria. Entonces las fábricas nuclearon personal y en esas fábricas empezó la gente a conectarse, a armar comunidades, surgieron los sindicatos. O sea, hubo una organización social en función del trabajo. Sí, con las personas en el eje y en el centro de la escena. Ahora las personas empiezan a salir de la escena y, bueno, empiezan a quedar como aisladas en su home office o aisladas en, bueno, ¿qué otra actividad puedo hacer? O sin trabajo. O sin trabajo, que también es preocupante, porque también influye en cuanto a lo social y obviamente influye en cuanto al psiquismo humano. Pensando en esto del aporte de la tecnología, de estos cambios que han llegado para quedarse, ¿cómo también influyen en las cuestiones que hemos charlado del estrés, ataques de pánico, ansiedades? Porque llega un momento en que no sabemos si estamos en casa, si estamos trabajando, ni hablar en casos extremos de quedarse sin la fuente laboral, ¿no? Pero ¿cómo aporta a nuestro psiquismo y a nuestra vorágine de estrés diaria esto? Bueno, el avance de esta sociedad capitalista y el avance de estas nuevas formas de trabajo hizo también que, bueno, el estrés se situara como la patología también de la época, ¿no? Y cuando el estrés se hace crónico apareció algo que llamamos burnout,
el síndrome del quemado, que son aquellas personas que, bueno, por haber sostenido estrés durante mucho tiempo, tienen sintomatología ya física y psíquica que le impide incluso poder trabajar adecuadamente. El burnout es un síndrome que es un síndrome, o sea, es un conjunto de signos y síntomas, no está considerado una enfermedad, pero este conjunto de signos y síntomas hace que una persona esté con irritabilidad, dolor de cabeza, muchas veces síntomas físicos como desmayos, náuseas, vómitos en el trabajo. Muchas veces hay que delimitar la diferencia entre burnout y ataques de pánico, muchas veces viene acompañado de angustia, de no poder sostener la actividad, de estar en un lugar y de pronto aparecer en otro sin saber qué estoy haciendo, ¿no? Y la persona empieza con controles neurológicos, con controles psiquiátricos, con controles médicos y bueno, el estrés aparece ahí en el centro de la escena. Y con todos estos cambios, ¿qué le estamos mostrando a nuestros hijos, a las próximas generaciones de laburantes? Por lo pronto le estamos mostrando a nuestros hijos que consumir es lo prioritario, ¿no? Nosotros también trabajamos para consumir y para comprar lo que supuestamente necesitamos, ¿no? Tanto sea alguna actividad, ropa, salidas, viajes. Nosotros estamos en una sociedad en donde todo es bien de consumo. Entonces, por lo pronto, les estamos mostrando eso. Y que para acceder a la sociedad, si bien antes el trabajo era parte de lo social o de lo comunitario, ahora trabajar es el modo de acceso a lo social. Si yo no trabajo, si yo no tengo un empleo, si yo no produzco, me quedo por fuera de lo social. No puedo ir a la escuela, no puedo tener amigos, no puedo hacer las actividades que hace el resto. Entonces, esto ya es preocupante a ese nivel. Le estoy mostrando a las nuevas generaciones que si yo no entro en este modo de producción, me quedo por fuera de lo social. Ya nuestros hijos, y por eso hay como una especie en los adolescentes de desesperanza con la que vienen, ¿no? Si yo tengo que hacer todo esto, ¿no? Para tener una casa, para tener un auto, para poder viajar, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Entonces, las preguntas de los jóvenes hoy es, ¿para qué me sirve esto que estoy aprendiendo en la escuela? Yo quiero ser con la situación socioeconómica, ¿no? Hoy en día no hay carrera que garantice un buen pasar, verán a padres con situaciones muy complicadas, pero en lo positivo no se les está abriendo también otra posibilidad, nuevas carreras, nuevas formas de trabajar. Los chicos se están adaptando a las nuevas formas de trabajar, están viendo qué actividad pueden hacer o qué nuevo estudio pueden tener para no quedar atrapados en esto. Por eso empiezan con esta cosa de, bueno, si yo lo que quiero es viajar, ¿cómo puedo hacer para acceder a eso sin este caminito que hemos hecho los adultos de tenés que entrar a la universidad, terminar de estudiar? Los que quedamos en este modo de funcionamiento sabemos que antes con un título de ingeniero, abogado, médico se terminaba. ¿Sabes? Me quedo con mi título y estoy contento, se lo muestro a mis padres. Hoy sabemos que después vienen los posgrados, los doctorados, un montón de especializaciones y tenemos esta ruedita, sigue también en ese tren del consumo. Los chicos están buscándoles nuevas formas de no quedar atrapados en esa ruedita. ¿Están revalorando el disfrute? Quizás. Sí, están intentando encontrar algo de disfrute en esto. Nosotros por ahí transmitimos un poco de desesperanza y de cansancio, porque volvemos cansados de trabajar para obtener un montón de cosas. Entonces ellos están como intentando encontrar algo de disfrute en eso, y realmente ojalá lo encuentren. Ojalá ellos encuentren, sean más creativos para encontrar algo que rompa esto, ¿no? También se habla del poscapitalismo, también se habla de que el capitalismo tiene su límite o está encontrando su límite. Hay varias corrientes hoy que pueden pensar o un neocapitalismo o nuevas formas de capitalismo o
la posibilidad que tenemos de romper con eso, ¿no? Y no quedar atrapados en empleo, dinero, consumo. Feliz día, Julieta. Igualmente. Y para toda nuestra audiencia. Julieta Verdiel en Jornada Stream.